Muy buenos días, hermanos. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al estudio, ¿no es cierto?, que estamos teniendo acá en la carta de Colosense que Pablo escribió para poder edificar la vida de la iglesia ahí en Colosa, pero también para edificar nuestra vida también en el día de hoy. Así que vamos a continuar con nuestro estudio y estamos acá en el en Colosenses capítulo 3 y versículo 8 vamos a ver hoy día. No creo que lo alcance a terminar todo el versículo 8, pero hasta donde lleguemos, depende de la hora, ya vamos a ir avanzando. Bien, entonces, junto conmigo lea ahora Colosenses capítulo 3 y versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias y palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la mañana y te damos las gracias porque nos permite estar congregados. Gracias por todo lo que tú haces en medio nuestro. Y ahora, Señor, nos disponemos a poder aprender tu palabra. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos ilumine y que traiga claridad a nuestra mente de lo que tú nos quieres enseñar. Guíanos a poder estudiar tu palabra, a poder analizarla, hacerla parte de nuestra vida y también aplicarla. Señor amado, bendice tú a cada uno de los oyentes y que tu palabra sea la que corra y sea edificada para cada una de nuestras vidas. Te alabamos y te damos las gracias. En Cristo Jesús. Amén. Bien, ahí estamos nosotros, ¿no es cierto?, viendo, estudiando. Recuerda usted la semana pasada, nosotros vimos versículo número 6 y 7, en el cual hablaba que la ira de Dios, ¿no es cierto?, viene sobre los hijos de desobediencia. Y qué eran, qué cosa, todo lo que estaba en el versículo anterior, ¿no es cierto? Y decía Pablo ahí, las cuales nosotros anduvimos en otro tiempo, andábamos haciendo esas cosas. Pero sigue acá el listado, ¿no? Recuerda que estamos viendo ahora la parte práctica de esta carta a la iglesia de Colosa, también práctica a nuestras vidas, y sigue acá Pablo mencionando algunas cosas que deben estar fuera de nuestras vidas, algunas cosas que no debieran ser parte de nosotros ahora que somos hijos de Dios, ahora que somos una nueva criatura. Entonces debemos tener en cuenta lo que acá dice, ¿bien? Y empieza ahí diciendo Pablo, ¿no? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ¿ya? La lista de pecados que Pablo acá menciona son tenidas por muchos como a veces insignificantes, ¿no? Porque algunos dicen o piensan, la ira, el enojo, es como, ya me enojé, la malicia, algo ahí en mi mente que tal vez está medio perturbado y, pero fue un momento nada más. Una blasfemia por ahí, o alguna palabra deshonesta, o alguna palabra así, en el fondo que se traduce en grosería, pero no es tanto, ¿no? A veces, lamentablemente, suele que los creyentes tienen estos términos como insignificantes. Pero Pablo acá los deja ver que no es insignificante, sino que es importante. Y por eso Pablo empieza inmediatamente ahí, dice, pero ahora dejad también vosotros. Y es un mandato, dejen de lado, en el fondo dejen de hacer esto que ahora les voy a mencionar, porque no corresponde a hijos de Dios, de los cuales, dicen los cristianos, pueden pasar por alto por su poca peligrosidad. Piensan algunos así, ¿no? No, si no es tan peligroso que yo pueda enojarme, no es peligroso que yo tal vez pueda tener ira, no es tan peligroso tener malicia, un chiste ahí con doble sentido, ¿no? Blasfemar, ¿no es cierto? Hablar mal de alguien, eso blasfemar, hablar mal de alguien, no es tan malo, ¿no? O palabras deshonestas o groserías tampoco es tan malo. O sea, ¿cómo Dios se va a enojar con esas cosas? Y hay cristianos, ¿no es cierto?, que piensan de esa manera, y como piensan de esa manera, dan rienda suelta a este tipo de cosas que acá Pablo dice
como mandato, deben dejar, ya no pueden ser parte de su vida. Antes, en su vieja naturaleza, ustedes eran así, hacían esas cosas, pero ahora, como nuevas criaturas, como nuevos en Cristo, como hijos de Dios, no podemos hacer estas cosas. Pablo nos relata, dice, y nos reta a dejar este viejo hombre, ¿ya? Y que vaya quedando cada día más atrás para dar paso a esta nueva creación, a nosotros como hijos de Dios. Pero ahora dejad también vosotros, dice, todas estas cosas. ¿Y qué significa la palabra dejar? Dice en el fondo que es despojarnos. Que usted y que yo nos podamos despojar de estas cosas, de esta lista que viene ahora aquí a mencionar Pablo. La primera de ellas, ¿no es cierto? Dice, despójense de qué, de la ira. ¿Qué es lo que es ira? Enfadarse o irritarse mucho. Es un apetito o deseo de qué? De venganza. No sé si alguna vez usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, ha tenido, ¿no es cierto?, esta ira ahí puesta dentro de nosotros y que muchas veces la damos a manifestar. Entonces, ¿qué es lo que es ira? Enfadarse o irritarse mucho. Enfadarse por alguna situación, enfadarse por alguna cosa que usted tal vez vio, etcétera, ¿no es cierto? Un apetito o deseo de qué, también de vengarse por algo que tal vez le hayan hecho a uno. Tal vez a alguien, ¿no es cierto?, le hicieron algo muy malo, o a ti tal vez te hicieron algo muy malo, y tú has sentido vengarte. Cuando pueda me voy a vengar de eso que me hizo. Eso en el fondo es ira, una ira que se va acumulando allí en el corazón y que tarde o temprano va a salir. Entonces debemos tener cuidado. Y Pablo dice que ya la ira no puede estar en un hijo de Dios. No puede la ira dominar a un hijo de Dios. Pero sobre eso, miren, veamos qué nos dice la Escritura. Y le invito a abrir su Biblia ahí en Génesis capítulo 27, como un ejemplo, ¿no es cierto?, de esta ira. Capítulo 27 de Génesis y versículo 41. Génesis 27, 41 al 45. Miren, acá se trata de dos hermanos, de Jacob y Esaú. Y miren lo que usted más o menos ya conoce la historia, ¿no? Y acá está en el desenlace de toda esta historia, de todo este engaño, y lo que aquí se dice, miren, versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Nos damos cuenta cómo el corazón ahí de Esaú se va endureciendo y se va airando al punto tal de desear matar a su hermano. Muchas veces, a veces la ira acciona así. Y en un momento de ira, una persona puede cometer asesinatos. ¿Cuántas personas han muerto por una ira? Veía las noticias, no sé si ayer o antes de ayer, y unos feriantes, ¿no?, unos coleros que le llaman ahí, que se ponen al final de la feria, peleando entre ellos por el lugar para ubicarse ahí y vender sus cosas. Entraron en una pelea, uno se llenó de ira, sacó el cuchillo y mató a su propio vecino. Así es la ira. Muchas veces cuando la ira no se controla, puede cometer grandes asesinatos o grandes problemas a una persona. Por eso Pablo nos dice, nos invita a que dejemos afuera la ira, a que ella no sea parte de cada uno de nosotros. Mira lo que sigue diciendo acá el versículo 42.
Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: He aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque. Miren qué cosa, hasta que se aplaque, o sea, baje de nivel, ¿no? La ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? ¿Vemos la reacción ahí? Cómo ahí la propia madre le dice, ¿no es cierto?, hasta que la ira de tu hermano se baje, para que no te pueda a ti matar y para que a mí como madre no me dejen sin hijos. Bueno, la ira descontrolada puede llegar a eso. Y por eso Pablo dice, ya ustedes no pueden tener ira, no puede haber ira dentro de sus vidas como hijos de Dios. ¿Qué más nos sigue diciendo y enseñando la palabra en esto? Miren, Éxodo capítulo 32, ahí en su Biblia, Éxodo capítulo 32 y versículo 19. Éxodo 32 y versículo 19. Miren lo que dice. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, bueno, más o menos para que usted tenga la idea de que estamos viendo, porque es un versículo nomás. Acá es cuando Moisés, recuerda cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, ¿no es cierto? Y él subió a la montaña y luego bajó y vio al pueblo ahí envuelto en una fiesta y en idolatría y todo aquello lo que estaba pasando. Esta es la reacción que acá se escribe de él. Leo nuevamente, 19 versículo. Dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió de ira, ardió la ira, dice, de Moisés. Imagínense cómo Moisés ahí se puso, así, me imagino yo, no sé, rojo, como decimos en términos chilenos, ¿no? Le salía humito de la rabia, de la ira que tenía al ver todo lo que estaba pasando allí. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. O sea, llevaba las dos tablas, ¿no es cierto?, ahí Moisés, y venía bajando ahí del monte, y cuando vio todo eso, ese espectáculo, lanzó las tablas, las quebró, lleno de ira. Y eso me habla de una actitud. Cuando la ira gobierna el corazón de un hombre, le hace hacer cosas que después se arrepiente. No tenía este versículo, pero después, ¿no es cierto?, posteriormente, cuando el pueblo siguió avanzando, ¿no es cierto?, en este éxodo, el pueblo quería agua y todo, y Moisés de rabia y de ira, porque ya estaba hasta la coronilla con el pueblo, ¿no es cierto?, golpea la roca, da agua para este pueblo. Y saben que a causa de eso, actitud que tuvo ahí Moisés, se le privó entrar a la tierra prometida por la ira que él tenía dentro de sí, habiendo hecho todo lo que había hecho, y no pudo entrar a la tierra prometida por culpa de su ira. Hermanos, ¿cuántas cosas podríamos evitar nosotros que pasaran a nuestras vidas y que pasaran tal vez a otras personas si controlamos
la ira? La ira es un gran pecado que puede estar en el corazón del hombre y aún de creyentes que no se han despojado completamente de su yo y que aún sigue causando mucho daño a esa persona y a los que están a su alrededor. Miren, sigamos viendo qué más dice la escritura de la ira. Salmo 37. Vamos ya al Salmo número 37. Y versículo 8. Salmo 37, versículo 8. ¿Lo tiene? Miren, leo, dice, deja la ira y desecha el enojo. Y miren qué petición se nos hace. Deja la ira y deja el enojo, dice. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. En el fondo, ¿qué nos dice Dios acá? Que la ira es algo malo, que no debe estar en el corazón del hombre, que no debe estar en actitud hecha por mí o por ti en cualquiera sea la circunstancia. A veces escuchamos, ¿no? Y decimos, o he escuchado a hermanos que dicen, pero es que no puedo controlar mi rabia, no puedo controlar mi ira por X situación. Pero hermanos, sí podemos controlarla. Recordemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, mora en ti, mora en mí. Y Él, por lo tanto, nos va a controlar de ese desenfreno de ira para poder apaciguarnos y no causar mayor daño del que tal vez esté ya hecho. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Colosa, hermanos queridos, dejen ya ahora todo esto. Y la primero que menciona es la ira. No debe estar en un hijo de Dios. ¿Qué sigue diciendo la Escritura? Proverbios, mira, capítulo 12. Proverbios 12. Y versículo 16. Proverbios 12, 16. El necio al punto da a conocer ¿qué cosa? Su ira. En el fondo dice acá que una persona que actúa con ira es un hombre o una mujer necio. Y tú, querido hermano, y yo no podemos ser necios porque somos hijos de Dios. Entiendo la ira en un corazón de un hombre que no conoce a Dios, de una persona incrédula, de una persona que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Pero tú y yo que sí hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, no podemos actuar airadamente, no podemos ser personas llenas de ira en cualquiera sea la situación que estemos viviendo. Tal vez yo no soy causal de lo que estoy pasando, pero al ver a una situación injusta o algo que esté pasando, me lleno de ira y lanzo toda la carrocería encima, como algunos dicen, ¿no? Pero no debiera ser en un hijo de Dios. Por eso dice, el necio al punto da a conocer la ira. O sea, en el momento preciso, el hombre necio no se puede controlar y da a conocer cómo es. Lleno de ira, ahí su corazón. Mas, miren, el que no hace caso a la injuria es prudente. El que no hace caso a la injuria es prudente. O sea, si vienen a mí, ¿no es cierto?, para atacarme y vienen así contra mí a pegarme, no sé, o decirme alguna cosa, debemos actuar, o debiera actuar yo, como un hombre de Dios, con paz, con tranquilidad, con apacibilidad, con prudencia, como dice acá, y no airarme. Pero uno, debemos reconocer, somos chispitas, ¿no? Como dicen, cualquier cosa, ¡pum!, encendemos al tiro, con la ira ahí. Pero no debe ser en un hijo de Dios. Miren, sigamos en Proverbios,
15:1. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita ¿qué? La ira. Miren qué maravilloso. Cuando alguien viene y quiere discutir conmigo y me echa la carrocería encima, como se dice, ¿no? O se dice las palabrotas encima. Bueno, si yo respondo igual como la otra persona está hablándome a mí, se va a encender la ira, ya sea de esa persona y de mí. Pero qué sabias palabras dice acá el Señor. La blanda respuesta quita la ira. Si yo no respondo igual que la otra persona, voy a apaciguar esa ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Claro, si la persona viene conmigo con toda la ira y yo respondo igual con la misma ira, hace subir el furor, ¿no? Y ahí empiezan los encontrones y los golpes o las palabrotas, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando hay una discusión con alguien, ¿ya? Sea con cualquier persona en una discusión. Si yo callo, voy a ablandar esa ira, voy a ablandar esa discusión. Pero si yo me pongo a la misma altura del otro y le contesto y le sigo contestando, aunque sea injusto lo que se me diga, voy a hacer arder ese furor y en vez de apaciguar la ira, la voy a aumentar. Y tú y yo no somos llamados a aumentar la ira, somos llamados ¿a qué? A apaciguarla. No podemos actuar de la misma manera con esa ira. Y pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la ira en tu vida? ¿Está controlada o se descontrola fácilmente por cualquiera sea la situación? Seas tú o no seas tú culpable de algo, pero tu reacción, ¿cómo es? O tu acción, ¿cómo es? ¿Actúas airadamente o actúas como un pacificador o una pacificadora? Capítulo 19 del mismo Proverbios y versículo 19 de Proverbios. Mira, el de grande ira llevará la pena. El hombre que es de grande ira va a llevar la pena, dice. Y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Hermanos, ¿cuántas veces hemos visto en las noticias? Sobre todo cuando hay peleas familiares, ¿no? Y ahí, como dice acá, es tan sabio, dice, el de grande ira lleva la pena, ¿ya? ¿Por qué? Porque está la ira, se enciende en una pelea familiar, el esposo con la esposa, o los hijos, etcétera, y se va ahí calentando el ambiente, ¿no? Dice, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Normalmente o generalmente la ira conlleva a la violencia. Y por eso podemos ver nosotros en las noticias tantos casos de parricidio, matricidio, de homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Porque empieza la ira por cualquier motivo y no se logra controlar y llega, como dice acá, la violencia y después causa nuevos males. O sea, es peor todo lo que viene y lo que se da por no controlar la ira. Y después ahí las personas tienen que estar, ¿no es cierto?, sufriendo toda una vida por una ira no controlada. Pero tú y yo, que somos hijos de Dios, podemos controlar la ira. No podemos llegar a ese estado, ¿no?, de no controlarla. El Espíritu Santo que tenemos y mora en nosotros nos puede y nos quiere controlar. Solo que yo tengo que dejarle mi vida y tú tu vida para que Él la gobierne y para que la controle. Miren, sigamos Proverbios 26 y versículo 17. Versículo 17, capítulo 26. Miren, dice, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma el perro por las orejas.
O sea, el hombre que va pasando, va caminando, ¿no es cierto? Va caminando y de repente ve ahí algo, un pleito ajeno, eso en el sentido, una pelea, una discusión, y se va y se mete con la ira, porque se enciende en ira y se mete en medio de eso. Dice que es como un necio, que va y toma un perro de callejero nomás y lo agarra de la oreja, ¿y qué pasa? Haga la prueba, ¿qué pasa si usted cualquier perro va y le quiere agarrar la oreja? Le manda el manso mordiscón, ¿no? Y lo muerde. Bueno, eso en el fondo es lo que dice acá, cómo la ira, ¿no es cierto?, hace reaccionar y en cómo debe ahí darse y cómo, o la actitud que nosotros debemos tomar frente a estas situaciones ahí. Miren, avancemos. 27.3, al ladito ahí, 27.3. Dice, pesada es la piedra. ¿Sí o no? Las piedras son pesadas. Bueno, una piedra pequeñita no, pero tome usted una piedra, mire, no podría traer una piedra, pero una piedra que pese por lo menos 5 kilos, que le cuesta a ellos 10 kilos tomarla. Pesada es la piedra, dice. Miren, y la arena pesa. Realmente, si usted vaya a comprar ahí a estas tiendas donde a la ferretería un saco de arena, a ver si lo va a tomar fácilmente o le va a complicar. Pesa un saco de arena, dice. Pero mire cómo lo compara acá. Mas la ira del necio es más pesada que ambas. A ese grado, a ese punto llega la comparación que hace Dios de la ira. Cómo es pesada y cómo va a traer problemas a la persona airada y a las personas que comparten con esa persona que se aira fácilmente. Es triste ver cómo hay familias que se han destruido, hogares que se han destruido por hombres o mujeres que son airosos, en este caso, que se llenan de ira y constantemente están en sus hogares gritando, rabioso, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que en tu hogar y en mi hogar, obviamente, no hayan hombres ni mujeres de ira, sino tenemos que hacernos ver con Dios para que Él controle mi corazón, controle mi mente y que la ira desaparezca de cada uno de nosotros. Miren, Proverbios 29:11. 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira. ¿Quién da rienda suelta? Es como, por ejemplo, si yo lleno un recipiente de agua, o acá mismo el bautisterio, si lo llenamos de agua, nomás hasta arriba, y acá ponemos en el suelo, no sé, diferentes objetos, y rompo yo esta muralla, ¿no? Con un combo de fierro, ¿ya? Rompo esta muralla así, y el agua se escapa rápidamente. ¡Pum! ¿Qué hace? Se lleva todo lo que está en el camino, ¿ya? Ese es el sentido de lo que está diciendo acá este Proverbios 29:11, ¿no? Que dicen, ¿cierto? A ver, ahí. El necio da rienda suelta a toda su ira. Es eso, o sea, echa a perder rienda suelta, echa a perder o deja la escoba, ¿no? Por donde va o por donde pasa. Dice, da rienda suelta, no tiene freno en el fondo. Y el agua se lleva todo, como un tsunami, ¿no? Cuando viene y no tiene freno, se lleva todo lo que pasa por ahí. Así se compara con este hombre necio, que da rienda suelta a toda su ira y no deja nada parado por su ira. Mas el sabio, al fin, ¿qué dice? La sosiega. Mas el hombre sabio va a sosegar
la ira. Por eso tú y yo podemos ser sabios o necios. Necio si damos rienda suelta a nuestra ira, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Y sabios si la podemos controlar y sosegar para que ella no se manifieste como debe ser. Mira, 30-33. Proverbios 30 y versículo 33. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. ¿Ya? Batir. Mucho la leche. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando era niño, visitábamos una casa de unos amigos de mis papás. Y era, no recuerdo en qué comuna, pero sé que era una casa grande y que en un baúl había muchas galletas y que nos regalaban galletas, que antes era muy complicado tener galletas, sobre todo en ese tiempo. Ya estoy hablando de los años 70, más o menos, por ahí, 70 y tanto, 70 y 75, pero habían galletas. Y ahí en esa casa recuerdo que una persona, no recuerdo bien, tengo imágenes así como vaga, pero que tenía un recipiente con leche y batía, hasta que iba espesándose la leche y ya se convertía en mantequilla y podíamos ponerle al pan ahí, la mantequilla. ¿Ya? Y eso es lo que dice acá este proverbio, y es la comparación que hace, ¿ya? Dice, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, o sea, va a sacar ese producto de ahí rico para el pan. Dice, y el que necio se suena las narices, sacará sangre, y es verdad. Si usted y yo hacemos la prueba y nos sonamos fuerte y más fuerte cada vez, y más fuerte cada vez, vamos a sacar sangre de nuestra nariz. Otra comparación, ¿no? Y dicen, miren, y el que provoca la ira causará contienda. El que provoca la ira causará contienda. Por eso nosotros no debemos ser esos hombres contenciosos, no debemos ser esos hombres de ira para causar problemas o contiendas. Bien, miren, avancemos porque la hora ya me está pillando. Vamos a alcanzar a ver solamente la ira. Ya no pensé que podíamos avanzar más, pero no. Ya, pero el Señor sabe por qué y cómo hacer las cosas, ¿no? Y tal vez solo un término para que podamos meditarlo y ver y analizar nuestras vidas cómo está. Efesios 4:31, miren. Efesios 4:31. 4:31 de Efesios dice, acá en la otra hoja, antes sed benignos unos con otros, significa buenos, ya benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, leí el 32, pero era el 31, ahora leo el 31, ya dice, quítese de vosotros toda que amargura, enojo, y ahí está, ira. ¿Qué dice Pablo a la iglesia de Éfeso, a otra iglesia? Deben quitar de sus vidas la ira. Y es lo mismo que yo me digo a mí mismo y es lo mismo que yo te digo a ti. Debes quitar de tu vida la ira. No puede estar la ira gobernando en tu vida. Porque somos hijos de Dios y ya la ira está fuera, fue sacada. El Espíritu Santo ahora puso su fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu Santo lo puso dentro de nosotros. Y por lo tanto, como Él puso esos frutos, o ese fruto, debe salir ahora la ira de tu vida y de mi vida. No debe estar la ira. Mira, 1 Timoteo 2:8. 1 Timoteo 2:8. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Nuevamente las dos ligadas.
Y eso es lo que Pablo ahí, Timoteo, ¿no es cierto? Pablo le escribe a Timoteo y que él enseñe a las personas a que los hombres no tengan la ira, que los hombres no se despojen en el fondo de la ira, que sean sin ira y sin contienda. Y son mandatos que se da a medida que va transcurriendo la escritura. Y Dios no quiere hijos airados. Dios no quiere hijos con ira. Todo lo contrario, quiere hijos que apacigüen los problemas, que apacigüen las iras, que hijos que puedan proporcionar paz, seguridad a las personas y no ira. Santiago, capítulo 1, y con esto vamos a estar ya casi finalizando. Santiago 1, después de Hebreos, Santiago 1, versículo 19. Miren lo que dice, Santiago 1, 19. Por estos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para qué? Para oír, pronto para oír, sobre todo oír la palabra de Dios. Tardo para hablar, pensar, en el fondo significa pensar antes de hablar. Y no hablar y después pensar qué dije y por qué lo dije y la embarré. Y provoco la ira tal vez del otro. Dice, ¿tardo para qué? Para irarse, tardo para irarse. O sea, que no sea un hombre que la ira me gobierne rápidamente. Tardo para irarme. Tardo para irarme. Te pregunto, ¿cómo está tu ira? ¿Cómo actúas o reaccionas o accionas frente a cualquier situación? Mira, versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así de simple. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tardo para irarse. Y te invito a que tú puedas meditar en esta hora y puedas pensar, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Eres un hombre, una mujer que obedece la palabra de Dios y que ya la ira no está en ti? Y amén por eso. Pero si aún hay episodios o hay ocasiones en las cuales la ira te gobierna, sea cual sea la situación, tal vez hoy es el momento de que tú puedas ir ante Dios y pedir perdón a Dios y pedir para que Él pueda, por medio de tu Espíritu Santo, del Espíritu Santo, controlar tu ira y que ella no salga y que tú puedas vencer, porque en el fondo el tener ira siendo hijo de Dios es pecado y debemos confesar a Dios y pedirle perdón por ser hombres con ira, independientemente de los motivos, porque la ira nada puede justificarse. Yo no puedo ir ante Dios y decirle, Señor, pero es que mira, yo me iré porque... No, Dios me manda a no tener ira, a ser un hombre apaciguador, un hombre consolador, un hombre reconciliador, pero no un hombre airoso, lleno de ira, sea cual sea la situación. Pregunto, ¿cómo estás? Tendrás que ir en este instante en oración y confesar a Dios, tal vez por alguna ira no controlada, o pedirle a Dios que Él te ayude a controlar tu ira y que el fruto del Espíritu Santo se haga cada vez más manifiesto en ti y que esa vieja naturaleza vaya desapareciendo día a día. Y en este instante
la ira, para que Dios la tome y la saque de ti. Oramos. Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora y queremos pedir para que tu palabra haga su obra en cada uno de nuestros hermanos. Tú nos conoces en particular y sabes cómo reaccionamos o cómo accionamos en diferentes circunstancias en nuestras vidas. Padre amado, te pedimos para que tú controles nuestro movimiento, nuestro hablar, nuestro pensar, y que podamos ser hombres y mujeres llenos de tu fruto y que puedan ser manifestados, y que la obra de la carne no sea la que afloren en nosotros, sino que sea tu palabra, y que las personas puedan ver a un hombre y una mujer cambiados por medio de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres que honremos y glorifiquemos tu nombre, que no esté la ira en nuestras vidas, sino que podamos ser reconciliadores. Padre Celestial, trabaja tú en cada una de nuestras vidas y guíanos a poder ser mejores hijos tuyos. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Un abrazo y pronto nos veremos acá nuevamente. Recuerde que estamos en el mes de la Biblia. Siga leyendo Proverbios. Bendiciones.